La llamaban la desgracia del valle, la sombra silenciosa que se aferraba a las ruinas de una vida incendiada. Antes de que el fuego y los bandidos le robaran la voz y la familia, su nombre era Elara. Ahora, no era más que un eco, una criatura de ojos asustados y manos temblorosas, envuelta en harapos que apenas la distinguían del fango del camino. La arrojaron a los pies de Lord Alaric de Montfort como si fuera un saco de grano defectuoso, una broma cruel vestida de ofrenda de paz. El hombre que la entregó, un enviado del despreciable Lord Valerius, sonrió con malicia. Un regalo para el noble viudo, anunció a la corte reunida en el gran salón del castillo de Blackwood. Una campesina dócil, y lo mejor de todo, silenciosa. No os molestará con lamentos. Las risas resonaron contra las altas vigas de roble, un sonido afilado y cruel que la atravesó como un millar de agujas de hielo. Humillación. Era un veneno que se arrastraba por sus venas, paralizándola, anclándola al suelo de piedra fría mientras sentía el peso de docenas de miradas, unas curiosas, otras divertidas, todas despectivas. Mantenía la cabeza gacha, su cabello enmarañado como una cortina sucia ocultando el rubor ardiente de sus mejillas, el temblor incontrolable de su mandíbula. Su mundo se había reducido a ese círculo de desprecio, al olor a paja húmeda y vino derramado, al sonido de las botas de cuero sobre la piedra y al crepitar del fuego en el inmenso hogar, un fuego que le recordaba a otro, uno que había consumido todo lo que amaba. Bienvenidos a nuestras historias atemporales, donde el amor nace en las cenizas del desengaño y la dignidad se forja en el crisol de la vergüenza. Acompañadnos en este viaje a una época de castillos imponentes y corazones amurallados, donde un caballero atormentado por el pasado encuentra su redención en el alma silenciosa de una mujer a la que el mundo había desechado. Hoy, descubrimos un romance que desafió las convenciones, una historia que nos enseña que el verdadero valor no se mide en palabras, sino la capacidad de ver la luz en la más profunda oscuridad. Lord Alaric permanecía inmóvil junto a su trono tallado, una figura tan imponente y fría como las gárgolas de granito que vigilaban las almenas de su fortaleza. Era un hombre forjado en la batalla y endurecido por el dolor. La pérdida de su esposa, Lady Lyra, 2 inviernos atrás, había extinguido la última chispa de calor en sus ojos grises, dejándolos como un cielo de tormenta perpetua. Observó a la muchacha en el suelo, una mancha de miseria en la pulcritud de su salón. La oferta de Valerius no era una tregua, sino un insulto velado, una forma de recordarle su soledad, de mofarse de su luto. Valerius sabía que Alaric nunca volvería a casarse por amor. Su corazón estaba enterrado con Lyra. Así que le enviaba una criatura rota, una campesina muda, un ser insignificante que jamás podría ocupar el lugar de una dama noble. Era una ofrenda vacía, un gesto diseñado para humillarlo a él tanto como a ella. Su primer instinto fue desenvainar la espada y enviar al mensajero de vuelta con la cabeza de su amo. La ira, una bestia familiar y reconfortante, rugió en su pecho. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el pomo de su espada. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en la nuca de la muchacha. Vio el temblor que recorría su delgada espalda bajo la tela raída. Vio la vulnerabilidad absoluta, la resignación de alguien que había perdido toda esperanza. Rechazarla sería condenarla. ¿A qué? A ser devuelta a Valerius, quien seguramente la castigaría por el fracaso de su insulto, o peor aún, a ser arrojada a los caminos, a merced de cualquier bestia, humana o no. La ira de Alaric se encontró con un muro de pragmatismo helado y un inesperado vestigio de compasión. Su honor como señor le obligaba a proteger a los indefensos dentro de sus dominios, y esta criatura, por insignificante que fuera, estaba ahora bajo su techo. Aceptar el regalo era tragarse el insulto de Valerius, pero rechazarlo era firmar la sentencia de muerte de ella. Con un gesto seco y cortante, silenció las risas. El salón quedó en un silencio tenso, solo roto por el silbido del viento en las chimeneas. «Llevadla a las cocinas», ordenó con una voz grave y desprovista de emoción. «Dadle comida y un lugar donde dormir. Que trabaje para ganarse el sustento». No la miró mientras lo decía. Se dirigió a sus guardias, su mandíbula apretada. Era una decisión, no un rescate. Un deber, no un acto de bondad. El mensajero de Valerius, desconcertado por la anticlimática respuesta, intentó protestar. «Mi señor, Lord Valerius la envía para vuestro consuelo». Alaric giró la cabeza lentamente, y la mirada que le dedicó congeló las palabras en la garganta del hombre. «He aceptado vuestra ofrenda. Ahora,
Salid de mi vista antes de que decida enviar a vuestro señor un regalo a cambio, vuestra lengua en una caja de plata. El hombre palideció, hizo una reverencia torpe y se retiró con una prisa que provocó algunas sonrisas ahogadas entre los guardias. Dos sirvientas se acercaron a Elara con desgana. Una de ellas la agarró del brazo con brusquedad, obligándola a ponerse en pie. Elara tropezó, sus piernas entumecidas por el frío de la piedra. Por un instante, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Lord Alaric. Fue solo un segundo, un destello en el tiempo, pero en esa breve conexión, él no vio a una campesina tonta o a una broma patética. Vio un abismo de terror y un dolor tan profundo que parecía no tener fondo. Fue como asomarse a un pozo oscuro y sentir el vértigo de su propia pena reflejada. Apartó la mirada bruscamente, una punzada de incomodidad recorriéndole. Se sintió irritado consigo mismo por esa extraña empatía. Era solo una campesina. Una carga no deseada. Un recordatorio constante de la crueldad de sus enemigos y de la vacuidad de su propia existencia. Mientras las sirvientas la arrastraban fuera del salón, el eco de su humillación permanecía en el aire, un perfume amargo que se mezclaba con el humo del hogar. Para la corte, la broma había terminado. Para Elara, el verdadero suplicio apenas comenzaba. Las cocinas del castillo de Blackwood eran un infierno de calor, humo y gritos. La jefa de cocina, una mujer corpulenta llamada Marta, la examinó con el mismo desdén que había visto en el gran salón. «Así que tú eres el regalo del señor», dijo, su voz cargada de sarcasmo. «No pareces gran cosa. Muda, ¿eh? Al menos no te quejarás». Le arrojó un delantal de tela áspera y la puso a fregar una montaña de calderos cubiertos de grasa y hollín. El agua estaba fría y jabonosa, y el trabajo era agotador. Sus manos, ya maltratadas, pronto estuvieron en carne viva, pero no se detuvo. El dolor físico era un ancla, una distracción bienvenida del tormento de su mente. Los demás sirvientes la ignoraban o la trataban con una crueldad casual. Tropezaban con ella a propósito, le daban las tareas más sucias, se burlaban de su silencio con gestos exagerados y crueles imitaciones. Comía las sobras, de pie en un rincón, mientras los demás compartían chismes y risas. Era invisible, una sombra entre las sombras, y esa invisibilidad era, a la vez, su castigo y su único refugio. Cada noche, se acurrucaba en un jergón de paja en un pequeño hueco junto a la despensa, un espacio frío y lleno de corrientes de aire. El olor a especias rancias y a ratones se le metía en la nariz. En la oscuridad, sola con sus pensamientos, la humillación del día se desvanecía para dar paso a un dolor más antiguo y profundo. Las imágenes del fuego volvían a ella, las caras de su padre y su hermano en sus últimos momentos, los gritos que ella ya no podía emitir. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas, empapando la paja áspera bajo su cabeza. Lloraba sin sollozos, un duelo mudo por un mundo perdido. Lloraba por la voz que le habían arrebatado, el arma y el consuelo que ya no poseía. Sin ella, no podía defenderse, no podía suplicar, no podía contar su historia. Estaba atrapada en una prisión de silencio, condenada a que los demás escribieran su narrativa por ella, la campesina muda, la idiota, la broma de un señor. Lord Alaric se había retirado a sus aposentos, pero la imagen de los ojos de la muchacha lo perseguía. Se sirvió una copa de vino, el líquido rojo oscuro arremolinándose en la copa de plata, como sangre en la nieve. Se acercó a la ventana, una alta y estrecha aspillera que daba al patio interior. La noche era fría y sin estrellas. La fortaleza de Blackwood era su santuario y su prisión. La había heredado de su padre, y había luchado por ella, había sangrado por ella. Era su deber, su legado. Pero desde la muerte de Lyra, los muros de piedra parecían oprimirlo, cada corredor un eco de su risa perdida, cada habitación un fantasma de su presencia. Lyra había sido la luz de ese castillo, la calidez que derretía su temperamento adusto. Ella había entendido la oscuridad que había en él, el guerrero cansado de la guerra, y la había amado no a pesar de ella, sino por ella. Su amor había sido su ancla, y ahora estaba a la deriva en un mar de luto. El regalo de Valerius era una profanación. Traer a otra mujer, aunque fuera una simple campesina, a los muros que habían albergado su amor con Lyra se sentía como una traición. Y sin embargo, no había podido condenarla. Ese atisbo de humanidad, esa punzada de compasión, lo enfurecía. La debilidad no tenía cabida en su mundo.
La piedad era un lujo que un señor en guerra con sus vecinos no podía permitirse. Se bebió el vino de un trago, el calor extendiéndose por su pecho pero sin alcanzar el hielo que rodeaba su corazón. Se preguntó brevemente por la muchacha. ¿Estaría comiendo? ¿Tendría un lugar cálido donde dormir? El pensamiento lo sorprendió y lo desechó con un bufido de autodesprecio. No era su problema. Le había dado cobijo y sustento. Era más de lo que merecía. Era más de lo que muchos en su posición habrían hecho. Su deber estaba cumplido. Pero mientras se desvestía para dormir, el metal frío de su cota de malla rozando su piel, no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. La llegada de esa criatura silenciosa había perturbado la quietud estancada de su dolor. Había introducido una nueva nota en la monótona sinfonía de su pena, una nota discordante de humillación y de una extraña e inquietante conexión. No sabía qué forma tomaría el mañana, pero sentía, con una certeza ominosa, que la broma cruel de Lord Valerius tendría consecuencias que nadie, ni siquiera él, podría haber previsto. La humillación de ella se había entrelazado con la suya, creando un lazo invisible y no deseado en la fría oscuridad del castillo de Blackwood. En el corazón del castillo, en el punto medio de la noche y de su desesperación, Elara se despertó. No por un ruido, sino por el silencio. El bullicio de las cocinas se había extinguido, reemplazado por la respiración sosegada de los otros sirvientes y el crujido ocasional de las vigas del techo. Se incorporó en su jergón, con el corazón latiéndole con una cadencia ansiosa. Este era el momento, el punto de inflexión emocional de su primer día en aquel lugar hostil. La humillación inicial en el gran salón había sido un golpe agudo y público, pero este silencio en la oscuridad, era un tormento diferente. Era la comprensión lenta y sofocante de su absoluta soledad. Se dio cuenta de que nadie vendría a buscarla, nadie preguntaría por ella. Para el mundo, Elara había dejado de existir. Era una no persona, un fantasma condenado a fregar calderos hasta el fin de sus días. Este pensamiento, en lugar de hundirla por completo, provocó una reacción inesperada. Una chispa de desafío, pequeña pero feroz, se encendió en las profundidades de su ser. Habían tomado su hogar, su familia, su voz. Pero no le quitarían su espíritu. No la convertirían en la nada que todos veían. Se levantó, moviéndose con un sigilo que la vida le había enseñado, y se acercó a un balde de agua. Se lavó la cara y las manos, el agua fría un bautismo de resolución. Miró su reflejo en la superficie oscura y temblorosa, una extraña de ojos grandes y rostro manchado. Pero por primera vez en meses, no vio solo a una víctima. Vio a una superviviente. Mañana sería otro día de trabajo duro y miradas crueles, pero lo enfrentaría de manera diferente. Ya no sería simplemente la criatura que habían arrastrado al castillo. Sería Elara, aunque solo ella conociera su nombre. Sobreviviría. Encontraría una manera. No por esperanza, pues la esperanza era un lujo que ya no poseía, sino por un instinto primario de autopreservación, una negativa rotunda a desvanecerse en el olvido. Este cambio sutil, esta decisión tomada en la soledad de la noche, fue su primer acto de rebelión. Nadie lo vio. Nadie lo supo. Pero en el alma silenciosa de la muchacha humillada, una semilla de dignidad acababa de echar raíz. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo incesante. Desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, Elara trabajaba en las cocinas. Sus manos se acostumbraron al dolor, sus músculos al esfuerzo. Aprendió a navegar por el caos de la cocina con una eficiencia silenciosa, anticipando las necesidades de Marta antes de que la mujer tuviera que gritar una orden. Fregaba, picaba, acarreaba agua y leña, siempre con la cabeza gacha, siempre en silencio. Su mutismo la convertía en una confidente ideal, aunque involuntaria. Los sirvientes, olvidando su presencia o simplemente sin importarles, hablaban libremente a su alrededor. Escuchaba historias de amores prohibidos entre escuderos y doncellas, quejas sobre la tacañería del mayordomo y, sobre todo, susurros sobre Lord Alaric. Hablaban de su ferocidad en la batalla, de su justicia severa, pero también de la profunda tristeza que lo envolvía desde la muerte de Lady Lyra. Decían que el señor ya no reía, que pasaba las noches en su estudio, con la única compañía de los libros y el vino. Contaban que a veces, en el silencio de la noche, se oía el sonido de una flauta, la misma melodía que Lady Lyra solía tocar. Elara absorbía estas historias,
construyendo en su mente un retrato de aquel hombre imponente y atormentado. Sentía una extraña afinidad por su dolor. Él también había perdido a alguien a quien amaba. Él también vivía en un castillo de soledad. Una tarde, mientras vaciaba un cubo de agua sucia en el patio, lo vio. Estaba en el campo de entrenamiento, instruyendo a un grupo de jóvenes escuderos en el arte de la espada. Se movía con una gracia letal, su cuerpo una extensión del acero en su mano. Cada estocada era precisa, cada parada, perfecta. No había ira en sus movimientos, solo una concentración absoluta, una disciplina forjada en cientos de batallas. El sol de la tarde se reflejaba en su armadura, haciéndolo parecer una figura de una leyenda antigua. El ara se quedó inmóvil por un momento, oculta tras un pilar de piedra, observándolo. Vio la soledad en él, incluso rodeado de sus hombres. Vio el peso de la responsabilidad en sus hombros, la fatiga del guerrero en la línea de su mandíbula. Por un instante, él levantó la vista y su mirada barrió el patio. Sus ojos se posaron en ella, y por una fracción de segundo, el mundo pareció detenerse. Él frunció el ceño, una expresión de confusión cruzando su rostro, como si intentara recordar dónde la había visto antes. Luego, el reconocimiento amaneció en sus ojos, seguido de una fría indiferencia. Se volvió hacia los escuderos, gritando una corrección, y ella dejó de existir para él una vez más. El ara se apresuró a volver a las cocinas, con el corazón latiéndole con fuerza. El encuentro la había dejado temblando. Esa mirada, aunque breve y despectiva, la había hecho sentir real de nuevo. Había sido vista, reconocida. Y en ese reconocimiento, su resolución se endureció. No era solo un fantasma. Era una mujer, y estaba viva. Y mientras fregaba el suelo de la cocina esa noche, el olor a lejía y grasa llenando sus pulmones, se aferró a ese momento. La humillación seguía siendo su compañera diaria, una sombra que nunca la abandonaba del todo. Pero ahora, había algo más. Una conciencia de sí misma, frágil pero persistente. Y con ello, una pregunta silenciosa que flotaba en el fondo de su mente. Si él, el señor de aquel castillo de piedra y pena, podía verla, aunque fuera por un instante, podría algún día, de alguna manera, llegar a ver más allá de la campesina muda y rota que le habían arrojado a sus pies como una burla. La pregunta no tenía respuesta, y la posibilidad parecía tan remota como las estrellas en el cielo nublado. Sin embargo, estaba allí, una pequeña ascua brillando en la oscuridad de su alma, una suave promesa de que quizás, solo quizás, la humillación no sería su capítulo final. La dignidad no era una armadura brillante ni una corona enjollada. Para el ara, era un remiendo invisible en su alma raída, cosido con hilos de resistencia silenciosa. Se manifestaba en las pequeñas cosas, en la forma en que mantenía su pequeño jergón de paja ordenado, en la meticulosidad con que pelaba las patatas, asegurándose de no desperdiciar nada, en la suavidad con que trataba a los perros de la cocina, compartiendo con ellos las migajas de su escasa cena. Mientras el resto del castillo la veía como una sombra sin valor, ella se aferraba a un código interno de conducta, un último vestigio de la decencia que sus padres le habían enseñado. Era un acto de desafío mudo contra un mundo que había intentado despojarla de toda humanidad. Su dignidad era una fortaleza interior, con muros invisibles pero inexpugnables, construida sobre las ruinas de su antigua vida. No podía hablar, pero sus acciones hablaban por ella, tejiendo una narrativa de tranquila fortaleza que, poco a poco, comenzaba a llamar la atención de los ojos más inesperados. Y en ningún lugar brillaba más esa fortaleza que en el desdén con que soportaba las crueldades cotidianas. Su silencio no era una señal de sumisión, sino un escudo que devolvía los insultos sin proferir una sola palabra, dejando a sus atormentadores desconcertados y, a veces, incluso avergonzados de su propia mezquindad. Acompañadnos mientras exploramos cómo el coraje moral puede florecer en el terreno más yermo. En este capítulo de nuestra historia, la quietud se convierte en poder, y el respeto por uno mismo se convierte en el faro que guía a través de la tormenta del desprecio ajeno. Seremos testigos de cómo un alma, despojada de todo, comienza a reclamar su valor, no a través de grandes hazañas, sino de pequeños actos de gracia que reverberan en los fríos corredores de piedra de un castillo y en el corazón de su señor. Lord Alaric de Montfort no era un hombre que prestara atención a los sirvientes de la cocina. Su mundo estaba compuesto por tácticas militares, disputas territoriales y el peso abrumador de su propio luto. Sin embargo, comenzó a notar a la muchacha silenciosa. No de forma deliberada, sino en destellos fugaces,
como si ella fuera una anomalía en el paisaje predecible de su fortaleza. La vio una mañana temprano en el patio, barriendo las hojas caídas con una concentración que bordeaba la devoción. El viento otoñal le azotaba la cara, enredando mechones de su cabello, que ahora estaba limpio y recogido, pero ella no vacilaba, sus movimientos eran rítmicos y eficientes. No había resentimiento en su postura, solo una aceptación tranquila de su tarea. Otro día, al pasar por la herrería, la vio esperando pacientemente mientras el herrero reparaba un caldero de cocina. En lugar de mostrar la impaciencia habitual de los sirvientes, ella observaba el trabajo del hombre con una curiosidad genuina, sus ojos siguiendo el martillo que golpeaba el metal al rojo vivo. El herrero, un hombre hosco y de pocas palabras, le explicaba algo, gesticulando hacia el fuego, y ella asentía, su rostro serio y atento. Era una escena extraña. El gigante barbudo y la muchacha frágil compartiendo un momento de tranquila comunicación sin necesidad de palabras. Pero fue un incidente en el gran salón lo que realmente capturó su atención. Durante una cena formal con algunos de sus vasallos, un joven escudero, envalentonado por el vino, tropezó deliberadamente con el ara mientras ella servía el agua. El pesado cántaro de arcilla se estrelló contra el suelo, y el agua helada salpicó las botas de cuero de uno de los caballeros. El escudero soltó una carcajada, esperando que los demás se unieran a la burla. El ara quedó congelada en medio de los fragmentos, el agua empapando su delantal. La humillación la cubrió como un manto, y Alaric sintió una oleada de irritación por la interrupción y la crueldad innecesaria. Esperaba que ella saliera corriendo y llorando, como lo haría cualquier otra sirvienta. En cambio, el ara se arrodilló con una calma asombrosa. Sin mirar a nadie, comenzó a recoger los trozos más grandes de arcilla, sus dedos moviéndose con cuidado para no cortarse. Luego, tomó un paño de su cinturón y empezó a secar el suelo, sus movimientos metódicos y precisos. No había lágrimas en sus ojos, ni temblor en sus manos. Su rostro estaba impasible, pero en la tensión de su espalda, Alaric vio una dignidad inquebrantable. El salón se había quedado en silencio. La risa del escudero se había extinguido, reemplazada por una atmósfera de incomodidad. El caballero que había sido salpicado miraba a la chica con una expresión de sorpresa, y luego al escudero con una de profundo disgusto. Alaric, desde su asiento en la cabecera de la mesa, observó toda la escena. Vio el desafío silencioso de la muchacha. No estaba suplicando piedad ni mostrando miedo. Simplemente estaba lidiando con la situación, limpiando el desastre que no había causado, con una gracia que estaba completamente fuera de lugar en alguien de su condición. Escudero, la voz de Alaric resonó en el silencio, fría como el acero. El joven se sobresaltó, palideciendo al instante. Mi señor. Pide disculpas a la muchacha. El escudero lo miró, incrédulo. ¿Mi señor? Es solo una. He dado una orden, interrumpió Alaric, su voz bajando a un susurro peligroso que era más amenazante que un grito. El joven tragó saliva y se acercó a el ara, que seguía arrodillada. Yo, me disculpo, murmuró, las palabras ahogadas por la vergüenza. El ara no levantó la vista. Simplemente hizo un leve asentimiento con la cabeza, una aceptación regia de una disculpa que no había pedido. Luego, con los fragmentos recogidos y el suelo seco, se levantó y se retiró a las cocinas con la espalda recta. El incidente dejó una marca en Alaric. La chica no era lo que parecía. Detrás de su apariencia frágil y su silencio, había una reserva de fuerza que él, un guerrero que valoraba la fortaleza por encima de todo, no pudo evitar admirar. Era una fuerza diferente a la suya, no de músculos y acero, sino de espíritu. Una dignidad silenciosa que brillaba incluso en la más profunda de las humillaciones. Esa noche, no pudo dormir. La imagen de ella arrodillada, recogiendo los pedazos rotos con una calma imperturbable, se repetía en su mente. Era un marcado contraste con el caos que a menudo sentía dentro de sí mismo, el torbellino de dolor e ira que luchaba por mantener a raya. Se encontró preguntándose sobre ella. ¿Quién era antes de que el mundo la rompiera? ¿Qué pensamientos se arremolinaban detrás de esos ojos silenciosos? Por primera vez desde que ella había llegado, no la veía como un insulto de Valerius o como una carga. La veía como un enigma, un misterio que despertaba en él una curiosidad que creía muerta desde hacía mucho tiempo. La dignidad de ella, tan inesperada y tan pura, se había convertido en un espejo que le devolvía el reflejo de su propia alma cansada,
obligándolo a cuestionar la naturaleza de la verdadera fortaleza. Elara, por su parte, no le dio mayor importancia al incidente. Estaba acostumbrada a la crueldad. Lo que sí notó fue el cambio sutil en la atmósfera del castillo en los días siguientes. El escudero la evitaba a toda costa, su rostro enrojeciendo cada vez que sus miradas se cruzaban. Algunos de los otros sirvientes, habiendo presenciado la intervención del señor, comenzaron a tratarla con una pizca de cautela, si no de respeto. La jefa de cocina, Marta, incluso le dio un trozo de pan extra una noche, un gesto que, viniendo de ella, equivalía a un cumplido. Pero el cambio más significativo fue el del propio Lord Alaric. Ya no la ignoraba por completo. A veces, sentía su mirada sobre ella, una observación intensa y prolongada que la hacía sentir un cosquilleo en la nuca. No era una mirada lasciva o despectiva, sino algo más profundo, algo inquisitivo. Era como si estuviera tratando de leer las páginas de un libro escrito en un idioma que no entendía. Una tarde, mientras remendaba unos sacos de harina en un rincón tranquilo del patio, él se acercó. Ella sintió su presencia antes de verlo, una sombra alta que bloqueaba el sol. Se tensó, esperando una orden o una reprimenda. En cambio, él se quedó en silencio por un momento, observando el trabajo de sus manos, la aguja moviéndose con destreza a través de la tela áspera. «El herrero dice que tienes buenas manos», dijo él finalmente, su voz un murmullo grave. Elara se detuvo, sorprendida de que se dirigiera a ella directamente. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los suyos. Él sostenía una pequeña pieza de madera, toscamente tallada en forma de pájaro. «Encontré esto cerca de la herrería, ¿es tuyo?» Ella miró la talla. La había hecho unas noches antes, un pequeño intento de crear algo de belleza en medio de la fealdad de su vida. Asintió lentamente. Alaric le tendió el pájaro. Sus dedos rozaron los de ella al tomarlo, un contacto breve y cálido que envió una sacudida a través de su cuerpo. «Es un buen trabajo», dijo él, y había un matiz de sorpresa genuina en su voz. «No es propio de una campesina». No era un cumplido, sino una observación, una pieza más del rompecabezas que estaba tratando de armar. Se quedó un momento más, como si esperara una respuesta que sabía que no llegaría, y luego se dio la vuelta y se marchó, dejándola con el corazón acelerado y el pequeño pájaro de madera apretado en la mano. Ese pequeño gesto de reconocimiento valía más para ella que 1000 palabras amables. Él había visto algo en ella, algo más allá de su condición y su silencio. Había visto una habilidad, un destello de la persona que era. Y en ese momento, Elara comprendió que la dignidad no solo se mantenía, sino que también se podía construir. Cada día, cada tarea realizada con esmero, cada insulto soportado con calma, era un ladrillo más en la fortaleza de su autoestima. No sabía a dónde la llevaría este camino, pero por primera vez sentía que estaba caminando hacia adelante, no simplemente sobreviviendo. Su silencio seguía siendo su prisión, pero su dignidad era la llave que, algún día, podría abrir la puerta. A mitad de la noche, un grito desgarrador rompió el silencio del castillo. No era un grito de dolor físico, sino de pura angustia, el sonido de un alma rompiéndose. Provenía de los aposentos del señor. Elara, que rara vez dormía profundamente, se despertó al instante. Los otros sirvientes se removieron en sus jergones, murmurando con temor, pero nadie se atrevió a moverse. Las pesadillas de Lord Alaric eran conocidas y temidas. Eran tormentas privadas que nadie osaba interrumpir. Pero Elara sintió una compulsión extraña. El sonido de su dolor resonó con el suyo propio. Sin pensar, se levantó y se dirigió hacia la fuente del sonido, subiendo las escaleras de caracol que llevaban a las dependencias del señor. Los guardias de la puerta, somnolientos, la miraron con asombro pero no la detuvieron, quizás demasiado sorprendidos para reaccionar. La puerta de los aposentos de Alaric estaba entreabierta. Dentro, la única luz provenía de las brasas moribundas del hogar. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, su ancha espalda sacudida por sollozos ahogados. Sobre una mesa cercana, yacía una flauta de madera pulida y un trozo de tela de seda azul, el color del cielo en verano. Elara entendió. Era el aniversario de la muerte de Lady Lyra. El grito no había sido una pesadilla, sino el despertar a un dolor demasiado real. Su corazón se encogió de compasión. En ese momento, no era el temible Lord de Blackwood, sino simplemente un hombre roto por el dolor,
al igual que ella. No podía ofrecerle palabras de consuelo, pero tal vez podía ofrecerle algo más. Con un movimiento silencioso, entró en la habitación. Él no la sintió. Ella se acercó al hogar y, con cuidado, añadió un pequeño leño a las brasas. Sopló suavemente hasta que una pequeña llama vacilante cobró vida, proyectando una luz cálida y danzante en la habitación. Luego, retrocedió tan silenciosamente como había entrado. No hizo nada más. Fue un acto simple, casi insignificante. Un pequeño gesto de calidez en una noche fría. Pero en ese gesto había una profunda dignidad. La dignidad de reconocer el dolor ajeno. La dignidad de ofrecer consuelo de la única manera que podía. La dignidad de tratar a un señor afligido no como a un amo, sino como a un igual en el sufrimiento. Alaric sintió el cambio en la luz. El suave resplandor anaranjado en la periferia de su visión. Se giró, esperando encontrar a un sirviente entrometido, listo para desatar su furia sobre él. Pero la habitación estaba vacía. Solo la pequeña llama danzaba alegremente en el hogar, empujando las sombras hacia atrás. Su mirada se posó en la puerta, y por un instante creyó ver una figura delgada desaparecer en la oscuridad del pasillo. Confundido, se acercó al fuego. El calor le lamió el rostro, un consuelo inesperado en su helada miseria. ¿Quién había sido? ¿Qué sirviente se habría atrevido a entrar en sus aposentos en medio de su dolor? Pensó en la muchacha silenciosa. En su calma, en su fuerza tranquila. ¿Podría haber sido ella? La idea era extraña, pero no imposible. El pequeño y anónimo acto de bondad era coherente con la mujer que había comenzado a observar. Alguien había entrado en su momento más vulnerable, no para espiar o para obtener favores, sino simplemente para reavivar un fuego moribundo. Para ofrecer luz y calor sin pedir nada a cambio. Se quedó mirando las llamas durante mucho tiempo, el torbellino de su dolor amainando lentamente, reemplazado por una sensación de asombro. La dignidad de esa muchacha era un faro. Y en la profunda oscuridad de su pena, por primera vez en 2 largos años, Lord Alaric sintió que no estaba completamente solo en la noche. El fuego crepitaba, una promesa silenciosa de que incluso las brasas más débiles pueden volver a arder, una metáfora de 2 almas rotas que, sin saberlo, habían comenzado a ofrecerse mutuamente un refugio contra el frío. La dignidad de ella se había convertido en un puente inesperado, conectando su silencio con el dolor de él de una manera que las palabras nunca podrían haber logrado. Y en ese puente se sembraba la semilla de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. La memoria era un fantasma que habitaba los corredores del castillo de Blackwood, susurrando en el murmullo del viento a través de las almenas y brillando en el polvo que danzaba en los rayos de sol. Para Lord Alaric era un tormento agridulce, un tapiz tejido con los hilos dorados de la risa de Lyra y los hilos oscuros de su último aliento. Cada rincón de la fortaleza guardaba un recuerdo de ella. El jardín donde cultivaba rosas, el banco de piedra junto a la muralla donde leían juntos, el gran salón donde su música llenaba el aire. Estos recuerdos eran su único consuelo y su más pesada carga, anclándolo a un pasado que no podía cambiar y a un futuro que no deseaba enfrentar. Se aferraba a su dolor como un penitente a su cilicio, creyendo que olvidar a Lyra sería la traición definitiva, un segundo asesinato de su amor. No se daba cuenta de que, al hacerlo, se estaba enterrando vivo junto a ella, amurallando su corazón con las piedras de la nostalgia y la pena. La memoria, que una vez fue un santuario, se había convertido en su celda. Únete a nosotros en esta exploración de los ecos del pasado, donde los fantasmas de un amor perdido se encuentran con la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. En la historia de hoy, la memoria no es solo un refugio, sino también un campo de batalla, un lugar donde el dolor y la esperanza luchan por la supremacía en el corazón de un hombre. Descubriremos cómo el respeto de una extraña por el pasado puede convertirse en la llave que abre las puertas de un futuro inesperado. La presencia de Elara en el castillo era una disonancia en la sinfonía de la memoria de Alaric. Era todo lo que Lyra no había sido. Lyra había sido sol y música, una noble dama de cabellos de oro y risa fácil, que llenaba el castillo de vida y color. Elara era luna y silencio, una campesina de cabellos oscuros y ojos profundos, una presencia tranquila que se movía por los bordes de la vida del castillo como una sombra. Al principio, esta diferencia era un alivio para Alaric. Elara no intentaba ocupar el lugar de Lyra, su existencia misma era tan distinta que no había riesgo de comparación. Sin embargo, a medida que la observaba, comenzó a notar pequeños ecos,
no en su apariencia o personalidad, sino en su esencia. Una tarde, la encontró en el jardín de Lyra. El jardín había sido descuidado desde su muerte, las malas hierbas ahogando las delicadas rosas que su esposa había amado tanto. Elara estaba arrodillada en la tierra, arrancando con cuidado las malas hierbas de alrededor de un rosal particularmente tenaz que había logrado producir un único y perfecto capullo rojo. Sus manos, aunque encallecidas por el trabajo, se movían con una ternura inesperada. Alaric se detuvo, oculto por un arco de piedra. Recordó a Lyra en ese mismo lugar, sus finos dedos protegidos por guantes de jardín, tarareando una melodía mientras cuidaba de sus flores. El recuerdo fue tan vívido que le dolió físicamente, una punzada en el pecho que le robó el aliento. Vio a Elara tocar el capullo con la punta de un dedo, una expresión de suave reverencia en su rostro. No era su jardín, no eran sus recuerdos, pero parecía entender la santidad de aquel lugar. La vio tomar una regadera y darle agua al rosal, un acto simple y compasivo. Alaric se retiró antes de que ella pudiera verlo, una confusión de emociones agitándose en su interior. La gratitud luchaba con el resentimiento. Estaba agradecido de que alguien cuidara del último vestigio de la pasión de Lyra, pero resentido de que fuera esa extraña, esa campesina muda, y no él, quien tuviera la fuerza para hacerlo. Él no había podido poner un pie en ese jardín en 2 años. El dolor era demasiado grande. La visión de la dignidad silenciosa de Elara cuidando del legado de su esposa fue una acusación silenciosa a su propia parálisis. Los días pasaron, y los ecos continuaron. Una noche, mientras pasaba por las cocinas, escuchó una melodía suave y melancólica. Se detuvo, el corazón encogido. Era la melodía que Lyra solía tocar en su flauta. Se asomó con cautela. No era Elara quien tocaba. Era uno de los mozos de cocina, un joven llamado Tom, que había tallado una flauta tosca y practicaba en sus ratos libres. Elara estaba sentada cerca, remendando una túnica, escuchando con la cabeza inclinada. En su rostro, Alaric vio una profunda tristeza, una empatía que parecía absorber la melancolía de la música. De nuevo, la memoria lo golpeó. Recordó las noches en que Lyra tocaba para él en sus aposentos, la forma en que la luz del fuego danzaba en su cabello mientras sus dedos se movían sobre la flauta. La música había sido su lenguaje secreto, un bálsamo para el alma cansada de él. Ver a Elara escuchar esa misma melodía con tal intensidad se sintió como una invasión. Era como si ella estuviera escuchando a escondidas sus recuerdos más íntimos. La ira lo invadió, irracional y abrumadora. Estuvo a punto de irrumpir en la cocina y romper la flauta del muchacho, de gritarles a todos que dejaran de profanar sus recuerdos. Pero se contuvo. ¿Qué derecho tenía? La música pertenecía al mundo. Los recuerdos le pertenecían solo a él. Se retiró a su estudio, la melodía persiguiéndolo. Se sirvió una copa de vino y se sentó en su pesado escritorio de roble. Abrió un cajón y sacó la flauta de Lyra. Era de madera de cerezo pulida, suave y cálida al tacto. La llevó a sus labios, pero no pudo tocarla. Sus dedos se sentían torpes, su aliento, vacío. La música había muerto con ella. La dejó sobre la mesa y apoyó la cabeza entre las manos. La memoria era una tortura. Era un veneno dulce que lo mantenía vivo y lo mataba al mismo tiempo. Y ahora, esa muchacha silenciosa, con sus actos de bondad y su empatía muda, estaba agitando las aguas estancadas de su pena, sacando la superficie monstruos que preferiría dejar en las profundidades. Unos días después, ocurrió algo que lo cambió todo. Alaric tenía la costumbre de dejar la puerta de la habitación de Lyra cerrada con llave. Nadie había entrado allí desde su muerte. Era un santuario, congelado en el tiempo. Pero esa mañana, al pasar, encontró la puerta entreabierta. Un pánico helado se apoderó de él. ¿Quién se había atrevido? Empujó la puerta con furia, esperando encontrar a algún sirviente curioso hurgando entre las pertenencias de su esposa. En cambio, encontró a Elara. Estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil como una estatua. La habitación estaba impecable. No había hurgado ni desordenado nada. Al contrario, parecía que la había limpiado. El polvo había sido cuidadosamente retirado de los muebles. El suelo estaba barrido y una suave fragancia a lavanda, la favorita de Lyra, flotaba en el aire. Elara sostenía en sus manos el chal de seda azul que Lyra llevaba el día que se conocieron.
No lo estaba examinando, sino doblándolo con un cuidado exquisito, como si manejara la reliquia de una santa. Levantó la vista y lo vio en la puerta. El pánico llenó sus ojos. Dejó caer el chal sobre la cama como si quemara y retrocedió, tropezando, su cuerpo entero temblando de miedo. Esperaba un castigo, una paliza, ser expulsada. Alaric la miró, la furia inicial disipándose y siendo reemplazada por un asombro desconcertante. La habitación no había sido profanada. Había sido honrada. El ara no había entrado por curiosidad, sino por respeto. Había limpiado el santuario, no para borrar a Lyra, sino para preservarla. Vio el chal azul sobre la colcha, un trozo de cielo en la penumbra de la habitación. Recordó el día en que se lo regaló, la forma en que realzaba el azul de los ojos de Lyra. ¿Cómo entraste?, preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. El ara señaló una pequeña llave de hierro que colgaba de un clavo junto a la puerta, casi oculta por un tapiz. Una llave de servicio que él había olvidado por completo. ¿Por qué?, preguntó él, dando un paso hacia la habitación. Ella no respondió. Por supuesto. ¿Cómo podría? Pero sus ojos hablaron por ella. En ellos, vio una comprensión que iba más allá de las palabras. Vio que ella entendía su dolor, que respetaba su memoria. No estaba tratando de reemplazar a Lyra ni de invadir su espacio. Estaba cuidando de su legado, de la misma manera que había cuidado de sus rosas. Alaric se acercó a la cama y recogió el chal. La seda era increíblemente suave, y aún conservaba un leve rastro del perfume de Lyra. Un nudo se formó en su garganta. Se sentó en el borde de la cama, el peso de 2 años de luto cayendo sobre él. El ara permanecía en un rincón, observándolo, su miedo reemplazado por una cautelosa compasión. Él no le dijo que se fuera. Por primera vez, la presencia de alguien en esa habitación no se sentía como una intrusión. Su silencio era un bálsamo. No ofrecía palabras vacías de consuelo, no intentaba llenar el vacío con charla inútil. Simplemente estaba allí, presente en su dolor, compartiendo la carga sin decir una palabra. Era de ella, dijo él en voz baja, más para sí mismo que para ella. Le encantaba el azul. Miró a el ara. Gracias, por cuidar de su habitación. Ella inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento. Y en ese momento, en esa habitación llena de fantasmas y recuerdos, algo se rompió en Alaric. Una pequeña grieta en la muralla de su corazón, permitiendo que un diminuto rayo de luz se filtrara. Se dio cuenta de que aferrarse a la memoria no significaba encerrarla bajo llave en una habitación polvorienta. Tal vez significaba permitir que otros la honraran también. Tal vez significaba compartir la carga. Y tal vez, solo tal vez, esta muchacha silenciosa, que parecía entender la gramática del dolor mejor que nadie, era la única persona en el mundo que podía ayudarlo a aprender a vivir con sus fantasmas, en lugar de ser perseguido por ellos. La memoria de Lyra siempre estaría allí, pero por primera vez, no se sentía como una celda, sino como un legado que podía ser cuidado y, quizás, compartido. En el corazón de la habitación de Lyra, rodeado por los ecos de un amor perdido, Alaric sintió un cambio tectónico en su alma. Había pasado 2 años protegiendo su dolor, manteniéndolo puro y sin adulterar, creyendo que era la única forma de honrar a su esposa. Pero al ver la reverencia con la que el ara trataba las posesiones de Lyra, una nueva comprensión comenzó a florecer. La memoria no tenía por qué ser una tumba. Podía ser un jardín, como el que el ara estaba cuidando. Un lugar que requería atención, cuidado y, a veces, la mano tierna de un extraño para arrancar las malas hierbas del resentimiento y la autocompasión. El ara no había intentado borrar a Lyra. Había hecho exactamente lo contrario. Había pulido su recuerdo, le había quitado el polvo del abandono y lo había hecho brillar de nuevo. Alaric miró a la muchacha, que todavía esperaba tímidamente junto a la pared. Ya no veía a una campesina, a una broma, a una carga. Veía a una guardiana silenciosa de sus recuerdos más preciados. Se levantó y se acercó a ella. Por primera vez, la miró realmente, no como un objeto de su irritación o curiosidad, sino como a una persona. Vio las líneas de fatiga alrededor de sus ojos, la delgadez de sus muñecas, pero también la fuerza tranquila en su postura. «No deberías estar en las cocinas», dijo él, su voz resonando en el silencio. «Desde mañana, te encargarás de estas habitaciones».
De las de Lady Lira y de las mías. Serás la guardiana de sus cosas. Elara lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Era un ascenso, una liberación del calor y la crueldad de las cocinas. Era un gesto de confianza, de respeto. Era, en su mundo, un milagro. No pudo agradecerle con palabras, pero su gratitud brilló en sus ojos, tan clara como el agua de un manantial. Alaric asintió, sintiendo un extraño alivio. Había tomado una decisión que no estaba dictada por la ira, el deber o la pena, sino por algo nuevo, una incipiente confianza. Al confiarle a Elara el santuario de su memoria, estaba, sin saberlo, confiándole también una pequeña parte de su corazón. La decisión de Lord Alaric de promover a Elara causó un gran revuelo entre los sirvientes. Pasar de fregar calderos a cuidar de los aposentos personales del señor y del santuario de la difunta señora era un salto sin precedentes. Los celos y el resentimiento bullían bajo la superficie. ¿Qué había hecho esa campesina muda para merecer tal favor? ¿Qué artimañas había usado para ganarse la atención del señor? Marta, la jefa de cocina, estaba especialmente furiosa. Una bruja silenciosa, eso es lo que es, siseaba a quien quisiera escucharla. Lo ha embrujado con su mutismo, ya veréis, nos traerá la ruina a todos. Elara ignoró los susurros y las miradas hostiles. Su nuevo trabajo era un bálsamo para su alma. Las habitaciones de Lira se convirtieron en su refugio. Las trataba con un cuidado amoroso, no como un trabajo, sino como un rito sagrado. Limpiaba el laúd de Lira, pulía sus cofres de plata, aireaba sus vestidos de seda. Al hacerlo, sentía una conexión extraña con la mujer que nunca había conocido. A través de sus posesiones, comenzó a entender quién había sido Lady Lira, una mujer de gusto refinado, amante de la música, la lectura y la belleza. No sentía celos, sino una profunda admiración. Alaric observaba el cambio en silencio. Sus propias habitaciones, que durante mucho tiempo habían sido un caos de armaduras, mapas y libros desordenados, ahora estaban en un estado de calma y orden. Su ropa estaba limpia y remendada, el fuego siempre encendido, y una jarra de vino y agua fresca siempre a su disposición. La presencia silenciosa y eficiente de Elara comenzó a tener un efecto calmante en él. Su dolor seguía allí, un compañero constante, pero ya no era tan agudo, tan paralizante. Era como si la tranquilidad de Elara estuviera absorbiendo parte de su tormenta interior. Una tarde, regresó de una larga patrulla, cansado y cubierto de polvo. Entró en sus aposentos y la encontró allí, de pie junto a la ventana, mirando el jardín de Lira, donde el único rosal que había cuidado ahora lucía una hermosa flor roja en plena floración. Se había quitado el delantal de sirvienta y llevaba un sencillo vestido de lana gris que alguien le había dado. Con el cabello recogido y la luz del atardecer iluminando su perfil, parecía casi serena. Se volvió al sentirlo entrar, y una leve sonrisa, la primera que él le había visto, curvó sus labios por un instante. Fue un gesto pequeño, fugaz, pero a Alaric le pareció tan deslumbrante como el amanecer. Se dio cuenta de que había estado tan absorto en los fantasmas del pasado que apenas se había fijado en la persona viva que tenía delante. La memoria de Lira era una parte de él, siempre lo sería. Pero tal vez, solo tal vez, había espacio en su vida para algo más que recuerdos. La presencia de Elara ya no era un eco del pasado, sino una nota nueva y silenciosa, una promesa de un futuro que aún no podía imaginar, pero que por primera vez no le parecía completamente vacío. Si esta historia está tocando algo profundo en tu interior, comenta con una sola rosa rosa y déjanos saber por qué. La conexión era un lenguaje sin palabras, un puente invisible construido con miradas y gestos, que se extendía sobre el abismo de silencio que lo separaba. No nació en un momento de gran drama o pasión, sino que creció lentamente, en la quietud de los momentos compartidos, como el musgo que crece sobre la piedra antigua. Se encontraba en la forma en que él comenzó a dejarle un trozo de pan y queso en su escritorio, sabiendo que ella no se atrevería a comer en el gran salón. Se encontraba en la forma en que ella dejaba una vela extra encendida para él cuando sabía que trabajaría hasta tarde. Eran pequeños actos de consideración, reconocimientos silenciosos de la existencia del otro, que iban más allá de la relación entre señor y sirvienta. Cada gesto era un hilo, y juntos, estos hilos comenzaron a tejer un tapiz de entendimiento mutuo. Un toque fugaz de manos cuando le pasaba un libro, una mirada sostenida a través de una habitación llena de gente, una sonrisa compartida ante la torpeza de un joven escudero.
Estos eran los cimientos de su conexión, una comunicación del alma que no necesitaba del sonido para ser profunda y verdadera. Acompádanos en este capítulo, donde exploraremos los delicados matices del amor naciente, un amor que florece en el silencio y se nutre de la comprensión. Seremos testigos de cómo dos almas solitarias, cada una atrapada en su propia prisión de dolor y mutismo, comienzan a encontrarse en un territorio donde las palabras son innecesarias. Es una historia sobre el poder del tacto, la elocuencia de una mirada y la profunda conexión que puede forjarse cuando los corazones aprenden a escuchar más allá del silencio. El invierno se apoderó de Blackwood con un abrazo helado, cubriendo el castillo y sus tierras con un manto de nieve y silencio. Los días eran cortos y grises, las noches, largas y oscuras. Dentro de los muros de piedra, la vida se ralentizaba, se volvía hacia adentro. Para Alaric y Elara, este aislamiento forzado se convirtió en el crisol de su creciente vínculo. Alaric pasaba más tiempo en su estudio, lidiando con los informes de sus tierras y la planificación de las defensas para la primavera. Elara, habiendo puesto en orden las habitaciones de Lyra, ahora pasaba gran parte de su día en silencio en el estudio de Alaric, manteniendo el fuego, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Al principio, su presencia era apenas un susurro en la periferia de su conciencia. Pero gradualmente, se convirtió en una parte integral de la atmósfera de la habitación. Su calma era un contrapeso a la inquietud de él. Su presencia silenciosa era un ancla en el mar tormentoso de sus pensamientos. Una noche, mientras Alaric luchaba con un mapa particularmente difícil, se cortó la mano con el borde afilado de un compás de metal. La sangre brotó, una línea roja brillante sobre el pergamino pálido. Maldijo en voz baja, más por la frustración que por el dolor. Elara, que estaba remendando una de sus túnicas junto al fuego, se levantó al instante. Se acercó a él, sus ojos fijos en la herida. Antes de que él pudiera protestar, ella tomó su mano. Su tacto fue sorprendentemente suave y firme. Lo llevó a un lavamanos en la esquina de la habitación y limpió la herida con agua fría y un paño limpio. Sus movimientos eran seguros y eficientes, los de alguien acostumbrado a curar. Luego, de una pequeña bolsa que llevaba en el cinturón, sacó un puñado de hojas secas. Las aplastó en la palma de su mano y las aplicó a la herida. Alaric reconoció la hierba, milenrama, conocida por sus propiedades curativas. La cubrió con una tira de lino limpio, atándola con un nudo diestro. Durante todo el proceso, no intercambiaron una palabra. Pero la comunicación fue intensa. Él sintió el cuidado en sus manos, la preocupación en su mirada. Ella sintió la tensión en sus músculos, la sorpresa en su quietud. Cuando terminó, sus ojos se encontraron. Él vio en los de ella una profunda compasión. Ella vio en los de él una gratitud que no sabía cómo expresar. «Gracias», murmuró él, su voz ronca. Ella simplemente asintió, y una leve sonrisa curvó sus labios antes de volver a su asiento junto al fuego. El incidente fue un punto de inflexión. El contacto físico, aunque breve y clínico, había roto una barrera invisible. Él se dio cuenta de cuánto había extrañado el simple tacto humano, la sensación del cuidado de otra persona. Y ella se dio cuenta de que su capacidad para sanar, una habilidad que creía perdida con su antigua vida, todavía estaba allí. Podía que no tuviera voz para consolar, pero tenía manos para curar. A partir de esa noche, la dinámica entre ellos cambió. Alaric comenzó a hablarle, no esperando una respuesta, sino simplemente para llenar el silencio, para compartir la carga de sus pensamientos. Le hablaba de sus preocupaciones sobre las próximas cosechas, de las disputas entre sus vasallos, de sus recuerdos de campañas militares lejanas. Elara escuchaba, siempre atenta, su presencia un testimonio silencioso de sus palabras. A veces, él le leía pasajes de los libros de su biblioteca. Descubrió que ella se sentía atraída por las historias de heroísmo y aventura, sus ojos brillando a la luz de las velas mientras él leía sobre caballeros y dragones. Una noche, mientras leía una vieja leyenda, se detuvo en una ilustración de un mapa de un reino ficticio. «¿Sabes leer un mapa?», le preguntó. Ella negó con la cabeza. Intrigado, extendió el mapa sobre la mesa. «Ven», le dijo. Ella se acercó con vacilación y se paró a su lado, sus hombros casi rozándose. Con un dedo, él comenzó a trazar las líneas del mapa, explicándole los símbolos de las montañas, los ríos y las ciudades. «Esto es una fortaleza», dijo, señalando un pequeño castillo dibujado.
como Blackwood. Y este río es como el que atraviesa nuestras tierras. Ella escuchaba, fascinada, su mente absorbiendo la información. Él se dio cuenta de su inteligencia, de su rápida capacidad para comprender. Sacó un trozo de carbón y un pergamino en blanco. Dibujó un simple mapa del castillo de Blackwood y sus alrededores. «Muéstrame dónde está el jardín de Lyra», le dijo. Ella dudó un momento, luego tomó el carbón. Sus dedos, aunque temblorosos al principio, se movieron con una certeza creciente, señalando el pequeño cuadrado que él había dibujado para representar el jardín. «Bien», dijo él, impresionado. «Ahora, muéstrame el camino al pueblo». Ella trazó una línea desde el castillo, a través del puente levadizo y a lo largo del camino que serpenteaba por el bosque. Su conexión se estaba profundizando, convirtiéndose en una especie de tutoría silenciosa. Él le enseñaba a leer mapas, ella le enseñaba a encontrar la calma. Él le abría el mundo de los libros y el conocimiento, ella le abría el mundo de la quietud y la sanación. Un día, una compañía de juglares llegó al castillo, trayendo consigo una rara explosión de música y color en el sombrío invierno. Alaric, por deber, organizó un festín en el gran salón. La música era alegre, la gente reía, pero él se sentía distante, un espectador en su propia casa. Vio a Elara en un rincón, ayudando a servir el vino. Estaba observando a los músicos con una expresión de anhelo en su rostro. Cuando los juglares comenzaron a tocar una balada lenta y triste, sobre un amor perdido, los ojos de Elara se llenaron de lágrimas. Se dio la vuelta rápidamente, tratando de ocultar su emoción, y se escabulló del salón. Alaric la siguió. La encontró en el patio nevado, de pie junto a un pozo congelado, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. La luz de la luna plateaba la nieve a su alrededor, haciéndola parecer una figura de cristal frágil. Él se acercó lentamente. «La música», comenzó él, sin saber qué decir. «A veces, también me hace daño». Ella levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas y luz de luna. En ese momento, bajo el cielo invernal, él vio su belleza por primera vez. No la belleza pulida de una dama noble, sino una belleza más profunda, forjada en el dolor y la resiliencia, una belleza que le hablaba directamente al alma. Sin pensarlo, extendió la mano y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Su piel era suave y fría. El contacto fue eléctrico, un arco de conexión que los unió en su dolor compartido. Se quedaron así por un largo momento, el mundo entero reducido a ese único punto de contacto, a esa comprensión silenciosa. Él ya no era un señor y ella una sirvienta. Eran solo un hombre y una mujer, dos almas solitarias que habían encontrado un refugio inesperado la una en la otra. La conexión entre ellos ya no era un susurro. Se había convertido en una presencia tangible, una fuerza silenciosa que estaba comenzando a remodelar sus mundos y a derretir el invierno en sus corazones. La memoria de Lyra todavía estaba allí, pero ya no era un fantasma que lo perseguía, sino un recuerdo tierno que podía coexistir con la posibilidad de un nuevo comienzo. Y en los ojos llorosos de Elara, Alaric vio no solo el reflejo de su propio dolor, sino también la promesa de una sanación compartida. La noche en el patio nevado se convirtió en un santuario secreto en la memoria de ambos. Aquel toque, tan simple y tan profundo, había dicho más de lo que 1000 conversaciones podrían haber transmitido. Alaric se encontró buscando excusas para estar cerca de ella, no solo en la formalidad de su estudio, sino en los momentos tranquilos del día. Le pedía que lo acompañara a la armería, con el pretexto de necesitar ayuda para organizar sus armas, solo para poder hablarle en la quietud del lugar, rodeados por el olor a aceite y acero. Le explicaba las diferentes partes de una espada, la historia de su escudo familiar, y ella escuchaba, sus ojos inteligentes absorbiendo cada detalle. Ella, a su vez, comenzó a dejarle pequeños regalos en su estudio. Un día, era una pluma de halcón perfectamente afilada. Otro, una pequeña bolsa de hierbas aromáticas para ayudarlo a dormir. Eran regalos humildes, pero hablaban un lenguaje de cuidado y atención que Alaric no había conocido desde Lyra. La conexión entre ellos se estaba volviendo peligrosa. Los susurros en el castillo se intensificaron. Los sirvientes, liderados por la amargada Marta, veían la creciente cercanía con sospecha y celos. «Se ha metido en su cabeza», decían. «La campesina muda lo ha hechizado». Alaric era consciente de los chismes, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba.
La paz que encontraba en la compañía silenciosa de Elara era más valiosa para él que la opinión de toda su corte. Sin embargo, sabía que su relación no podía permanecer en ese limbo indefinidamente. Ella era una sirvienta, y él, su señor. Las rígidas reglas de su mundo no permitían otra cosa. Pero cada vez que la miraba, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, sentía una rebelión creciendo en su corazón, un deseo de romper esas reglas, de forjar un nuevo mundo para ellos dos, un mundo donde la conexión del alma importara más que el nacimiento o la sangre. Una tarde, la encontró en la biblioteca, un lugar que ella había llegado a amar. Estaba pasando los dedos por el lomo de un libro de poesía, su rostro absorto. Él se acercó por detrás y leyó el título sobre su hombro. Eran sonetos de amor. ¿Te gustaría que te lo leyera?, preguntó en voz baja. Ella se sobresaltó, pero luego asintió con entusiasmo. Se sentaron junto al fuego, y él comenzó a leer. Su voz, normalmente dura y autoritaria, se suavizó, moldeándose a la cadencia de los versos. Leía sobre el amor y la pérdida, la belleza y el dolor, y cada palabra parecía estar escrita para ellos. Cuando terminó, el silencio que llenó la habitación no era vacío, sino cargado de una emoción tácita. Elara lo miraba, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que él apenas se atrevía a nombrar. En ese momento, supo que lo que sentía por ella ya no era solo compasión o curiosidad. Era algo más fuerte, más peligroso, más real. Era una conexión que amenazaba con derrumbar los muros que había construido alrededor de su corazón y cambiar su vida para siempre. El invierno comenzó a ceder, sus garras heladas aflojándose para dar paso a los primeros y tímidos signos de la primavera. El deshielo goteaba desde los tejados, un sonido constante como el latido de un corazón que despierta. Para Alaric y Elara, este cambio de estación reflejaba la transformación que estaba ocurriendo dentro de ellos. La nieve se derretía, revelando la tierra prometedora que había debajo, al igual que sus defensas se derretían, revelando los sentimientos que habían mantenido ocultos. Sin embargo, el deshielo también traía consigo peligros. Los caminos se volverían transitables, y el mundo exterior, con sus reglas y sus intrigas, pronto llamaría a las puertas de Blackwood, amenazando la frágil paz que habían encontrado en su aislamiento. Un día, mientras paseaban por la muralla, observando el paisaje cambiante, un cuerno sonó en la distancia. Un mensajero se acercaba. Alaric se tensó, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de su espada. Elara sintió su ansiedad, y en un gesto audaz, puso su mano sobre la de él. El contacto fue un ancla, una silenciosa promesa de apoyo. Él la miró, su expresión suavizándose. Sea lo que sea, dijo, su voz un murmullo para ella sola, lo enfrentaremos. No dijo lo enfrentaré. Dijo lo enfrentaremos. En esa única palabra, Elara sintió el cambio definitivo. Ya no era su sirvienta. Era su compañera. El mensajero traía noticias que harían temblar los cimientos de su mundo. Lord Valerius, el hombre que la había arrojado a los pies de Alaric como una broma, vendría a Blackwood para discutir los términos de una tregua formal. La noticia cayó como una piedra en el estanque tranquilo de sus vidas. El arquitecto de la humillación de Elara venía a su hogar, al lugar donde ella había comenzado a sanar, al lugar donde su conexión con Alaric se había convertido en un santuario. El mundo exterior no solo llamaba a la puerta, estaba a punto de derribarla. Y la conexión que habían forjado en el silencio y la soledad del invierno pronto sería puesta a prueba por el ruido y la crueldad de los hombres. El puente que habían construido entre sus almas, ¿sería lo suficientemente fuerte para soportar la tormenta que se avecinaba? La injusticia tenía el rostro sonriente y los ojos fríos de Lord Valerius. Llegó a Blackwood con un séquito de caballeros engreídos y sirvientes vestidos de seda, su presencia una mancha de color chillón en la austera paleta del castillo. Su visita no era una misión de paz, sino una inspección, un acto de poder diseñado para recordarle a Alaric su lugar y para deleitarse con el éxito de su broma cruel. Para Valerius, la gente como Elara no eran seres humanos, sino peones en el tablero de ajedrez de sus ambiciones, piezas que se movían y sacrificaban sin pensarlo dos veces. Él era la encarnación de la injusticia sistémica de su mundo, un mundo donde los poderosos jugaban con las vidas de los débiles por deporte, donde la dignidad de un campesino no valía nada y el sufrimiento de una mujer era motivo de diversión. Su llegada no fue solo una amenaza para la frágil paz de Elara y Alaric, fue la manifestación de todo el sistema opresivo que los había llevado a encontrarse,
una fuerza que buscaba aplastar cualquier atisbo de amor o conexión que desafiara su cruel jerarquía. Al mismo tiempo, su presencia actuó como un catalizador, forzando al amor, que había crecido en la ternura y el silencio, a declararse con una ferocidad desafiante. El amor, para Alaric, se convirtió en un acto de rebelión, el descubrimiento de que proteger a Elara no era un deber, sino una necesidad de su alma. Fue la certeza de que su silencio contenía más verdad que todas las cortes de la cristiandad, y que su corazón, que él creía enterrado con Lyra, había renacido, más fuerte y más sabio. El amor era la decisión de enfrentarse al mundo entero por ella, de elegir su honor por encima de la política y su felicidad por encima de la convención. Era un amor tierno y protector, forjado en el respeto mutuo, que ahora, ante la injusticia, se revelaba como una fuerza de la naturaleza, imparable e incondicional. Acompañadnos en este tenso capítulo, donde el amor se enfrenta a la arrogancia del poder y la justicia personal choca con la opresión social. Hoy, seremos testigos de cómo la llegada de un antagonista obliga a un héroe a confrontar no solo a su enemigo, sino también la injusticia inherente de la época en que vive. Es una historia sobre la furia protectora que nace del amor y la revelación de que a veces, para proteger a quien amas, debes estar dispuesto a desafiar al mundo entero. La estancia de Lord Valerius en Blackwood fue una tortura de sonrisas falsas y cortesías envenenadas. Durante el día, él y Alaric participaban en negociaciones tensas, discutiendo sobre fronteras, impuestos y alianzas. Por la noche, se sentaban en el gran salón para cenar, la atmósfera cargada de una hostilidad apenas disimulada. Valerius no tardó en notar a Elara. La vio moviéndose silenciosamente por el salón, rellenando copas, su presencia ahora mucho más compuesta y serena que la de la criatura temblorosa que él había enviado meses atrás. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. «Veo que mi pequeño regalo os ha resultado útil, Lord Alaric», dijo en voz alta, asegurándose de que todos en el salón lo oyeran. «Parece que la habéis domesticado bien. Es sorprendente lo que un techo sobre la cabeza y un poco de comida pueden hacer por la chusma». Alaric sintió una oleada de ira tan caliente que le hizo ver todo de color rojo. Apretó el cuchillo en su mano, imaginando hundirlo en el corazón sonriente de Valerius. Pero se contuvo. Estaba en medio de negociaciones cruciales. Un acto de violencia, por justificado que fuera, podría sumir sus tierras en una guerra abierta. En cambio, respondió con una calma glacial. En Blackwood, tratamos a todos los que están bajo nuestro cuidado con la dignidad que merecen, Lord Valerius. Tal vez sea una costumbre que deberíais considerar adoptar. El insulto velado dio en el blanco. Una mancha de color apareció en las mejillas de Valerius, pero la enmascaró con una risa forzada. «Ah, siempre el noble Alaric. Tan recto, tan honorable. Pero dime, ¿realmente encuentras consuelo en eso? Una criatura rota, incapaz siquiera de pronunciar vuestro nombre. Pensé que tendríais un gusto más refinado». La palabra eso golpeó a Alaric con la fuerza de un puñetazo. Vio a Elara, que se había detenido cerca de un pilar, su espalda rígida. No podía verle la cara, pero podía imaginar la herida fresca que las palabras de Valerius le habían infligido, reabriendo todas las cicatrices de su humillación inicial. En ese momento, la rabia de Alaric se cristalizó. Ya no era solo una cuestión de honor personal o de proteger a un dependiente. Era algo mucho más profundo. Era la furia de un hombre que veía a la mujer que le importaba ser menospreciada y degradada. Se dio cuenta, con una claridad sorprendente, de que sus sentimientos por Elara habían ido mucho más allá de la compasión o el afecto. Lo que sentía era un amor protector, feroz y absoluto. Y la injusticia de la situación, la crueldad casual de Valerius, era insoportable. Se levantó lentamente de su silla, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre la mesa. El salón se quedó en silencio. «Lord Valerius», dijo, su voz peligrosamente baja, «habéis disfrutado de mi hospitalidad. Os aconsejo que no abuséis de ella. Elara está bajo mi protección. Cualquier insulto dirigido a ella es un insulto dirigido a mí. Y yo no tolero los insultos en mi propia casa». Valerius lo miró, su sonrisa finalmente vacilando. Vio la promesa de violencia en los ojos grises de Alaric, la furia contenida de un lobo a punto de atacar. Comprendió que había ido demasiado lejos. «No pretendía ofender, mi señor», dijo, adoptando un tono más conciliador. «Simplemente hacía una observación».
Entonces observad esto, replicó Alaric. Se dio la vuelta y, en lugar de abandonar el salón, caminó directamente hacia Elara. Tomó su mano delante de toda la corte, un gesto público y desafiante que dejó a todos sin aliento. La llevó consigo a la mesa principal y la sentó en la silla junto a la suya, un lugar de honor que había estado vacío desde la muerte de Lyra. Observad a la futura señora de Blackwood. Mi prometida. Mi esposa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Casarse con una campesina y una muda era impensable. Era un suicidio político. Sir Kael, el capitán de su guardia, lo miró con los ojos muy abiertos. Alaric se mantuvo firme, su mano aún sosteniendo la de Elara, su mirada desafiando a cada hombre en la habitación. Espero vuestra lealtad. No a su linaje, sino a ella. Como mi esposa, será vuestra señora. Y cualquiera que le falte al respeto me faltará al respeto a mí. Hubo un largo silencio. Los hombres se miraron unos a otros, sus rostros una mezcla de conmoción, duda y una creciente admiración. Luego, Sir Kael, el hombre cuya opinión importaba más, se arrodilló. Mi señora, dijo, su voz resonando con una nueva convicción. Mi espada y mi vida están a vuestro servicio. Uno por uno, los otros caballeros siguieron su ejemplo, arrodillándose ante Elara, jurándole lealtad. Valerius observaba, su rostro una máscara de furia lívida. Su broma se había vuelto en su contra de la manera más espectacular posible. No solo había fallado en humillar a Alaric, sino que lo había empujado a un acto de desafío que lo elevaba, que demostraba su independencia de las reglas que hombres como Valerius tanto valoraban. Esa noche, Valerius partió, las negociaciones de la tregua rotas, su partida una declaración de guerra tácita. Alaric no se preocupó. Encontró a Elara en el jardín de Lyra, ahora lleno de los brotes verdes de la primavera. Estaba sentada en el banco de piedra, su rostro asombrado a la luz de la luna. Él se sentó a su lado. Lo que dije en el salón, lo que siento por ti, es verdad, dijo, su voz llena de una emoción que rara vez mostraba. No me importan las reglas. Me importas tú. No permitiré que la injusticia de este mundo te toque de nuevo. Te protegeré, siempre. Tomó sus manos entre las suyas. Estaban frías como el hielo. Él te ve como un peón, un objeto para ser usado y descartado. Esa es la injusticia de su mundo. Pero no es mi mundo. Y mientras estés en Blackwood, no será el tuyo. Ella lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. Tomó la mano de Alaric con fuerza, su ancla en ese mar de emociones abrumadoras. No podía hablar, pero su corazón estaba gritando. Alaric se había enfrentado al mundo por ella. Había elegido el amor por encima del deber, el honor por encima de la convención. Y al hacerlo, le había dado no solo su nombre y su protección, sino también la validación final de su valía. La visita de Valerius, destinada a ser su humillación final, se había convertido en el catalizador de su redención y de su amor declarado. Había llegado esperando encontrar a un viudo amargado y a una campesina aplastada. En cambio, había encendido la llama de un amor que amenazaba con quemar su mundo de intrigas y desprecio hasta los cimientos. El anuncio de su compromiso transformó a Elara. La tímida incertidumbre fue reemplazada por una tranquila confianza. Aceptó su nuevo papel con una gracia natural que sorprendió a todos. Comenzó a supervisar las tareas del hogar, a gestionar las provisiones, a atender las peticiones de los aldeanos que acudían al castillo en busca de ayuda. Su silencio, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una ventaja. Escuchaba con una atención que nadie más poseía, observando los detalles que otros pasaban por alto. Se comunicaba con Alaric a través de notas rápidas en una pizarra que ahora llevaba consigo, y él se convirtió en su voz, transmitiendo sus sabias y compasivas decisiones. Juntos, se convirtieron en un equipo formidable. Él era la espada y el escudo de Blackwood, ella era su corazón y su conciencia. Se complementaban perfectamente. Pero la sombra de Valerius se cernía sobre ellos. Llegaron informes de que estaba reuniendo a sus hombres. Alaric sabía que la guerra era inevitable. Fortaleció las defensas de Blackwood, sus días consumidos por la preparación. A menudo, encontraba a Elara observándolo desde las murallas, una expresión de preocupación en su rostro. Se sentía culpable. Su amor por ella la había puesto en el centro del peligro. Una noche,
mientras estaban en la biblioteca, él le confesó sus temores. «Esto es por mi culpa», dijo, su voz cargada de pesar. «Te he convertido en un objetivo». Elara negó con la cabeza vehementemente. Tomó la pizarra y escribió con letra firme: «No me convertiste en un objetivo. Me diste una vida por la que vale la pena luchar». Luego, con una ternura que le derritió el corazón, añadió: «Mi amor, mi señor, mi hogar». Alaric leyó las palabras, su corazón apretado por la emoción. Entendió su mensaje. Él la había protegido, y ella le había dado algo a cambio, un propósito, un hogar. Y ahora, estaban juntos en esto, enfrentando la oscuridad uno al lado del otro. La injusticia los había puesto en este camino, pero sería su amor lo que les daría la fuerza para vencerla. No eran un señor y su protegida. Eran aliados, socios. Y estaban listos para luchar por su futuro, sin importar el costo. El amor nacido de la injusticia se había convertido en un bastión, una fortaleza de dos corazones unidos contra un mundo que intentaba derribarlos. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar. El amor comienza donde termina la humillación. La pasión era el fuego de la herrería donde su amor, ya forjado en la ternura y el respeto, era ahora templado hasta alcanzar una fuerza irrompible. Nació en la urgencia de la guerra, en la conciencia de que cada momento podía ser el último. Era el beso desesperado que Alaric le robaba en un corredor oscuro antes de volver a las murallas, un sabor a acero, sudor y miedo. Era la forma en que ella se aferraba a él por la noche, sus cuerpos buscando consuelo y afirmación en la oscuridad, un ancla en la tormenta de la batalla. Esta pasión no era solo un escape del horror de la guerra, era su manifestación más desafiante. Era un acto de vida en medio de la muerte, una declaración de que incluso cuando el mundo exterior intentaba destruirlos, dentro de los muros de su amor, crearían su propio reino, un santuario de carne y alma donde ninguna espada podría penetrar. Su amor se había vuelto feroz, elemental, una fuerza de la naturaleza tan poderosa como el asedio que rugía fuera de sus muros, una pasión que los consumiría y los refundiría en una sola entidad, inseparable y eterna. Bienvenidos a la culminación de un romance nacido en el silencio. En este capítulo, la ternura se convierte en un incendio, y la conexión silenciosa explota en una pasión que lo consume todo. Seremos testigos de cómo el crisol de la guerra forja un vínculo inquebrantable, demostrando que el amor más profundo a menudo se revela no en la paz, sino en la feroz determinación de aferrarse el uno al otro cuando todo lo demás se desmorona. Es la historia de un amor que se niega a ser una víctima de la guerra y, en cambio, se convierte en su arma más poderosa. La guerra llegó con el primer viento cálido del verano. El ejército de Lord Valerius apareció en el horizonte, un mar de acero y estandartes coloridos que se extendía por el valle. Sitiaron Blackwood, sus máquinas de asedio lanzando rocas contra los muros y sus arqueros oscureciendo el cielo con una lluvia de flechas. Los días se convirtieron en un infierno de ruido, miedo y sangre. Alaric vivía en su armadura, liderando la defensa desde las murallas, su presencia un faro de coraje para sus hombres. Elara se convirtió en el corazón de la resistencia dentro del castillo. Se movía por la enfermería improvisada en el gran salón, atendiendo a los heridos con una habilidad y una compasión que asombraban a todos. Su presencia silenciosa era un ancla de calma en medio del caos y el dolor. Lavaba heridas, aplicaba ungüentos, sostenía las manos de los hombres moribundos, ofreciéndoles consuelo en sus últimos momentos. Los soldados, que al principio se habían mostrado escépticos ante la elección de su señor, ahora la miraban con una reverencia casi religiosa. Ella era su ángel silencioso, su señora de la misericordia. Una tarde, una roca de una catapulta golpeó la torre donde Alaric estaba dirigiendo a los arqueros. La explosión lo arrojó contra la almena, y un trozo de piedra afilado le abrió una herida profunda en el costado. Sir Kael lo ayudó a bajar a la enfermería, sangrando y medio consciente. Elara corrió a su lado, su rostro una máscara de terror controlado. Apartó al cirujano y se hizo cargo. Con manos firmes, limpió la herida, extrajo las astillas de piedra y cosió la carne desgarrada con hilo de seda. Durante horas, veló por él, enfriando su fiebre con paños húmedos. En su delirio, él la llamó Lyra. El nombre flotó en la habitación, un fantasma del pasado. Elara sintió una punzada de dolor, pero en lugar de retroceder, se inclinó y presionó sus labios en su frente febril, un beso que era a la vez una bendición y un juramento. Cuando él finalmente despertó, lo primero que vio fue su rostro,
pálido y agotado, pero lleno de un amor inquebrantable. «Elara», susurró. Ella tomó su mano y la apretó. En ese momento, supo que su amor lo había anclado a la vida. El asedio se prolongó durante semanas, convirtiéndose en una brutal guerra de desgaste. Los suministros en Blackwood comenzaron a escasear, y el espectro del hambre se cernía sobre ellos. Valerius, sabiendo que los muros eran demasiado fuertes para ser tomados por la fuerza, esperaba someterlos por inanición. Alaric, ya recuperado, sabía que no podían resistir indefinidamente. Tenían que romper el asedio. El plan era audaz y desesperado, una salida nocturna para atacar el campamento de Valerius por sorpresa. Era una apuesta arriesgada. Si fallaba, todos morirían. La noche antes del ataque, la atmósfera en el castillo era pesada como una lápida. Cada hombre se preparaba a su manera, afilando espadas, escribiendo cartas de despedida, rezando a sus dioses. Alaric encontró a Elara en sus aposentos. Ella le había preparado un baño caliente y le había dejado ropa limpia. Cuando él salió del baño, renovado pero con el peso del mundo sobre sus hombros, la encontró esperándolo. La habitación estaba iluminada solo por el fuego, creando un santuario íntimo y cálido. Ella se acercó a él y, por primera vez, tomó la iniciativa. Se puso de puntillas y lo besó, un beso lento y profundo que hablaba de amor, miedo y un deseo feroz de vivir. «No te vayas», escribió ella en la pizarra que siempre llevaba consigo. «Quédate conmigo esta noche». «No puedo», respondió él, su voz quebrada. «Tengo que liderar a mis hombres». «Entonces llévame contigo», escribió ella, su letra temblorosa pero decidida. Él la miró, asombrado por su coraje. «Es demasiado peligroso». Ella negó con la cabeza y escribió de nuevo. «El mayor peligro es estar sin ti». Sus palabras lo desarmaron. La tomó en sus brazos, su rostro enterrado en su cabello. «Pase lo que pase mañana», susurró, «esta noche es nuestra». Esa noche, su amor se consumó. No fue un acto de desesperación, sino de afirmación. Fue una celebración de la vida frente a la muerte inminente. En los brazos del otro, encontraron no un escape, sino una fortaleza, un refugio donde el miedo no podía entrar. Su pasión era un ancla, un recordatorio de por qué luchaban, no por las tierras, no por el honor, sino por un futuro donde pudieran estar juntos, en paz. Se amaron con la ferocidad de aquellos a quienes se les ha concedido un último y precioso momento, cada beso un recuerdo, cada caricia una promesa. En la quietud antes del amanecer, mientras ella dormía en sus brazos, Alaric la observó. Parecía tan pacífica, tan joven. Una oleada de amor protector lo invadió. Juró en silencio que volvería con ella. Derrotaría a Valerius. Ganaría la guerra. Y luego, pasaría el resto de su vida demostrándole cuánto la amaba. Se vistió en silencio, se puso la armadura fría y pesada. Antes de irse, le dejó una nota en la pizarra. «Volveré por ti. Espérame». La besó suavemente en la frente y se fue, su corazón lleno de su amor, su mente enfocada en la batalla que se avecinaba. La salida fue un caos de acero y gritos en la oscuridad. El ataque sorpresa de Alaric funcionó. Atraparon al ejército de Valerius desprevenido, sembrando el pánico y la confusión en su campamento. La batalla fue brutal y sangrienta. Alaric luchó como un león, su espada un torbellino de muerte, su mente fija en la mujer que lo esperaba. Buscó a Valerius en medio del tumulto, encontrándolo finalmente cerca de su tienda, tratando de reunir a sus guardias personales. Sus ojos se encontraron a través del caos, y el mundo se redujo a ellos dos. «Montfort», gritó Valerius, su rostro contorsionado por el odio. «Deberías haber aceptado mi regalo y haberte quedado callado». «Ella nunca fue tuya para darla», rugió Alaric, y se abalanzó sobre él. Su duelo fue la culminación de meses de odio y rivalidad. Sus espadas chocaron, chispas volando en la penumbra. Lucharon con la furia de hombres que no tenían nada que perder y todo por ganar. Valerius era hábil, pero Alaric luchaba con la fuerza del amor y la desesperación. Finalmente, con un movimiento rápido, Alaric desarmó a Valerius, la espada de su enemigo volando por los aires. Valerius se quedó allí, indefenso y derrotado, el amanecer gris revelando el miedo en sus ojos. «Mátame, Siseo. Termina con esto». Alaric levantó su espada,
la punta apuntando al corazón de Valerius. El odio lo instaba a terminar con la vida del hombre que tanto sufrimiento había causado. Pero entonces pensó en Elara. Pensó en su compasión, en su bondad. Matar a un hombre desarmado no era justicia. Era venganza. Y él quería construir un futuro con ella basado en la justicia, no en la sangre. No, dijo Alaric, bajando su espada. Vivirás con tu deshonra. Tus hombres te han visto derrotado. Tu poder se ha roto. Ese es un castigo peor que la muerte. Se dio la vuelta y dejó a Valerius en medio de la carnicería de su campamento en ruinas, un rey sin reino, un hombre sin honor. La batalla había terminado. Blackwood había ganado. Cuando Alaric y sus hombres regresaron al castillo, cansados, ensangrentados pero victoriosos, fueron recibidos como héroes. Pero Alaric solo tenía ojos para una persona. Elara lo estaba esperando en la puerta, su rostro pálido por la ansiedad. Cuando lo vio, sano y salvo, corrió hacia él. Se arrojó a sus brazos, y él la levantó del suelo, girando con ella en un círculo de pura alegría y alivio. La gente vitoreaba, pero ellos solo se oían el uno al otro, el lenguaje silencioso de sus corazones latiendo al unísono. La guerra había terminado. Su amor no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido, templado en el fuego de la adversidad. Se miraron, sus rostros manchados de hollín y lágrimas, y supieron que habían llegado al final de un capítulo y al comienzo de otro. La campesina muda y el caballero viudo habían luchado contra el mundo y habían ganado. Ahora les esperaba una nueva batalla, la de construir una vida juntos, una vida de paz, de sanación y de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier espada. La victoria trajo consigo una paz que Blackwood no había conocido en años. El poder de Lord Valerius se desmoronó tras su humillante derrota, y los señores vecinos, impresionados por la destreza militar y la determinación de Alaric, se apresuraron a reafirmar sus alianzas. Pero para Alaric y Elara, la verdadera victoria no estaba en los tratados ni en las nuevas fronteras, sino en la simple y profunda alegría de estar juntos. La boda se celebró una semana después, en el jardín de Lyra, que ahora era también el jardín de Elara. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa. Elara llevaba un vestido de seda azul, del mismo color que el chal de Lyra, un homenaje silencioso a la mujer cuyo legado había ayudado a preservar. Alaric, de pie a su lado, nunca se había sentido más completo. Cuando el sacerdote les pidió los votos, Alaric habló por los dos. Yo, Alaric de Montfort, te tomo a ti, Elara, como mi esposa. Juro protegerte, honrarte y amarte, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Seré tu voz cuando la necesites, tu escudo contra el mundo. Eres la reina de mi corazón y la señora de mi hogar. Esto lo juro. Luego, tomó la mano de Elara y la deslizó un anillo de oro en el dedo. Ella lo miró, sus ojos llenos de un amor tan brillante que eclipsaba el sol. No necesitaba palabras. Su respuesta estaba en su mirada, en la forma en que su mano se aferraba a la de él, en la sonrisa que iluminaba su rostro. Se besaron, sellando su pacto, y la gente de Blackwood estalló en vítores. La campesina muda era ahora Lady Elara, la señora de Montfort. Su viaje había sido largo y arduo, desde la más profunda humillación hasta el más alto honor. Pero lo había recorrido con una dignidad y una fuerza que habían inspirado a todos los que la rodeaban. Su amor con Alaric no era solo un romance, era una leyenda, una historia que se contaría junto a las fogatas durante generaciones, una historia sobre cómo un caballero viudo y una campesina silenciosa se encontraron en la oscuridad y juntos, encontraron la luz, demostrando que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más redentora del universo. La redención no fue un único acto de perdón, sino el lento y constante amanecer de una nueva vida. Fue el sonido de la risa de Alaric resonando de nuevo en el gran salón, un sonido que sus hombres creían perdido para siempre. Fue la imagen de Elara, ahora Lady de Montfort, caminando por los jardines, su presencia una fuente de calma y sabiduría para la gente que acudía a ella en busca de consejo. Para él, la redención fue liberarse de la prisión de su dolor, aprendiendo que amar de nuevo no traicionaba la memoria de su primer amor, sino que la honraba al permitir que su corazón viviera plenamente. Para ella, la redención fue encontrar su voz, no en el sonido, sino en el poder, la influencia y el amor incondicional que ahora ejercía. Juntos, su redención fue la transformación de Blackwood de una fortaleza de luto a un hogar lleno de luz y esperanza.
Habían tomado las piezas rotas de sus vidas, y con la argamasa de su amor, habían construido algo nuevo, algo hermoso, algo entero. Su historia se convirtió en el testimonio viviente de que todo final es un nuevo comienzo y que el amor tiene el poder de transformar incluso el destino más oscuro. Su reinado conjunto sobre Blackwood fue una época de paz y prosperidad sin precedentes. La justicia de Alaric, ahora atemperada por la compasión de Elara, se hizo legendaria. La sabiduría silenciosa de Elara se convirtió en un recurso tan valioso como los ejércitos de su marido. Los campesinos la amaban, los caballeros la respetaban y los señores vecinos la admiraban. Juntos, gobernaban no como dos mitades, sino como un todo completo. Alaric nunca dejó de maravillarse de la mujer que tenía a su lado. La observaba durante las audiencias, como escuchaba atentamente los problemas de su gente, su ceño fruncido en concentración, antes de escribir una solución simple y sabia en su pizarra para que él la leyera. La observaba con sus damas de compañía, enseñándoles a bordar con una habilidad exquisita, su risa silenciosa contagiando a todas las que la rodeaban. La observaba por la noche, a la luz de las velas, mientras leía los libros que él le había enseñado a amar, su rostro iluminado por el conocimiento y la curiosidad. Un día, unos años después de su boda, Sir Cael se acercó a Alaric mientras observaban a Elara jugar con un grupo de niños huérfanos en el patio, a quienes había tomado bajo su protección personal. Lord Valerius os la envió como una broma, dijo Cael, sacudiendo la cabeza con asombro. Creía que os estaba enviando una desgracia. Alaric sonrió, una sonrisa genuina y llena de calidez. Se equivocó, respondió. Me envió mi salvación. Su amor había redimido no solo sus propias vidas, sino que también había traído la redención a su tierra. El dolor y la humillación que habían marcado el comienzo de su historia se habían transformado en los cimientos de una fortaleza de amor, respeto y felicidad. La historia de la campesina muda y el caballero viudo se convirtió en una leyenda, un faro de esperanza para todos los que se sentían rotos o perdidos. Demostraron que el verdadero valor reside en el espíritu, no en la voz, que la verdadera nobleza proviene del corazón, no del linaje, y que el amor, en su forma más verdadera y desinteresada, es la fuerza más poderosa y redentora del mundo. Años más tarde, Alaric y Elara estaban sentados en el banco de piedra de su jardín, ahora ancianos y con el cabello plateado. Sus manos, arrugadas por el tiempo, estaban entrelazadas. El castillo de Blackwood estaba en paz, sus tierras florecían, y sus hijos y nietos jugaban en el césped cercano. Elara se apoyó en el hombro de Alaric, una expresión de profunda serenidad en su rostro. Él le besó la frente, su corazón lleno de una gratitud que los años no habían disminuido. Su vida juntos había sido una aventura, un testimonio del poder del amor para sanar, para transformar y para redimir. Miraron el rosal que ella había salvado tantos años atrás. Todavía florecía cada primavera, sus rosas rojas un símbolo vibrante de su amor perdurable. Su historia no había sido fácil. Habían enfrentado la humillación, la injusticia, la guerra y la duda. Pero lo habían enfrentado juntos, su amor un escudo y una espada. Y al final, no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado, creando un legado de bondad, justicia y amor que perduraría mucho después de que ellos se hubieran ido. La campesina muda que había sido arrojada a sus pies como una burla se había convertido en su amada reina, no por decreto o por sangre, sino por la fuerza de su espíritu y la profundidad de su amor. Y el caballero viudo, perdido en un invierno de dolor, había encontrado su eterna primavera en el corazón silencioso de ella. Juntos, habían encontrado su redención. La historia de Elara y Alaric nos enseña una verdad universal y atemporal. Eres digno de amor, sin importar tu pasado, tus cicatrices o las voces que intenten silenciarte. La verdadera nobleza no reside en los títulos o en la cuna, sino en la dignidad con la que enfrentas la adversidad y la compasión que ofreces a los demás. Tu valor no está determinado por la opinión del mundo, sino por la fuerza de tu propio espíritu. Como Elara, puedes ser una presencia silenciosa y aún así cambiar el mundo que te rodea con tu bondad y tu resiliencia. Como Alaric, puedes encontrar la luz después de la más profunda oscuridad, aprendiendo que un corazón roto no está condenado a permanecer así para siempre. Tiene la capacidad de sanar, de expandirse y de amar de nuevo con una fuerza aún mayor. Que su viaje te recuerde que toda humillación puede transformarse en honor, que toda injusticia puede ser el catalizador del cambio, y que el amor, en su forma más pura, es la fuerza redentora que puede convertir las ruinas de una vida en los cimientos de un reino. Tu historia no ha terminado. Cada final es, en realidad,
un nuevo comienzo. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta con una rosa rosa y cuéntanos qué has aprendido del viaje de Elara. Comparte tu propia historia de cómo el amor ha conquistado la adversidad en los comentarios. Y déjanos saber qué época histórica te gustaría que exploráramos a continuación en nuestras historias de amor.